Siento, cuando venís dispuesta a saltar, a cantar, a adorarle, porque sabes, a Dios le gusta que nosotros le cantemos y le adoremos. Él se manifiesta donde hay un pueblo que le adora, porque Él es Dios, digno de toda alabanza y de toda adoración. Y cuando nosotros le adoramos, estamos creando ese ambiente para que Él se pasee. Y si pudiéramos ver a Dios, nosotros tenemos mucha necesidad, ¿no es cierto? Venimos con hambre de Dios. Vivimos, por lo menos en nuestro país, donde nos toca vivir con una situación bastante difícil. Necesitamos, hay una preocupación general, las conversaciones en todos lados son las mismas, la gente está violenta, está malhumorada. Hoy fui a la verdulería y la verdulera atendía mal. Y una señora le dice, ay, esta no sé qué le pasa, está enojada y se la agarra conmigo. Algunos se callan, pero otros dicen la verdad. Y la mujer dijo la verdad. La chica estaba malhumorada. Habría que ver qué le está pasando a esa chica, que va a trabajar, pero a lo mejor con un tremendo problema, ¿no es cierto? Con un tremendo problema. Y entonces se expresaba su mal humor, su enojo. Y tenía razón la viejita. Le dijo, yo no tengo la culpa. Pero bueno, aquí estamos y esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y cada vez que nosotros venimos, cuando vos llegaste, el Señor salió y te abrazó. Él no sale al encuentro, porque Él te vio durante toda la semana. Él te conoce desde que Él te dio vida en el vientre de tu madre, porque vos sos de Dios. Los que no entendemos, no conocemos, no vemos, somos nosotros, que Él nos está llamando. Yo quiero que te entre esto. Nosotros somos llamados por Dios, amados y llamados. Él nos amó cuando antes de todas las de la fundación del mundo. El pastor siempre nos enseña que Dios pensó todo, planificó todo desde el principio hasta el final. Y cuando llegó al final, el pastor dice, Dios fue al principio otra vez, se apretó el botón de power y empezó la historia. Dios no está pensando hoy lo que va a hacer mañana como nosotros. Dios ya escribió la historia y ya escribió tu historia. El problema no está en Dios, decí conmigo, el problema está conmigo. En que no termino yo de rendirme al Señor. ¿Cuántos conflictos internos tenemos? Y es ahí donde le tenemos que permitir a Dios que alumbre. El pastor estaba hablando que muchas veces caminamos y vemos la sombra de lo que realmente es. ¿Quién pudo ver a Dios? Nadie. Solo Jesús, que vino del cielo, puede hablarnos del Padre. Y solo Jesús, que vino del cielo, pudo decirnos que en el cielo se estaban preparando casas, moradas, para que Él, porque Él nos iba a venir a buscar y nos iba a llevar a morar con Él. Y todas esas cosas que sabemos las reveló Cristo y después las tenemos escritas en algunas cosas que van a acontecer en Apocalipsis cuando Dios le revela a Juan. Hoy vemos que está casi en guerra ahí Israel con un país que es medio hermano, porque todo lo que es alrededor de Israel son hermanos, es Isaac y Ismael. Claro, generaciones han pasado, pero la historia eran un mismo padre, que pelean por una herencia. Y cuando Irán tira misiles a Israel, en Israel, de esta vereda viven israelitas y de la vereda de enfrente viven árabes. Y cuando caen los misiles caen tanto para los árabes como para los judíos. Entonces, el tiempo se acorta, el tiempo del fin se acorta. El Señor dice, cuando escuchen de paz y de paz, es que están llegando a un acuerdo. Había que todo el tiempo porque se están poniendo de acuerdo. Cuando usted escuche paz, paz, es porque el Señor viene. Y eso es lo que la iglesia tiene que saber. Tal vez el vecino no lo sepa, los que están allí afuera no lo sepan, pero usted que conoció a Dios, que Dios se le está revelando, usted tiene que conocer las Escrituras. Y dice la Biblia que el Señor viene a buscar su iglesia. Viene a buscar a los que son suyos. ¿Quiénes son suyos? Los que han creído. Dice, si pones por favor, hijo, San Juan 3:17. En San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo.
¿De qué manera lo amó? Que Dios dice a su único Hijo, unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Recién cantamos una canción preciosa. Hablamos también de la sangre que Él vertió, de la sangre que Él derramó. ¿Usted cree que la cruz es un episodio más en la historia? ¿Es un hecho más en la historia? ¿O es un hecho que marcó un antes y un después para la vida del hombre? Porque la Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar. El mundo estaba perdido sin Dios. La Biblia dice que el hombre vivía separado de Dios. Usted y yo vivíamos separados de Dios. Hicimos nuestra vida dándole la espalda a Dios. Queríamos los favores de Dios, pero no nos interesaba saber si lo que hacíamos era aprobado por Dios, si Dios se alegraba o se entristecía. No, hacíamos lo que bien nos parecía. Y cuando Dios tenía que a lo mejor tomar una medida de castigo, de reprimenda, en vez de hacer eso, ¿qué dice? No mandó al Hijo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo. Envió a su Hijo como un salvavidas. Envió a su Hijo para que su Hijo en esa cruz sufriera, derramara su sangre. En esa cruz llevó tu pecado, mi pecado, tu maldad, mi maldad, tu rebeldía, mi rebeldía, tus enfermedades, mis enfermedades, las maldiciones, toda la peste que nos persigue. Jesús la venció en la cruz. Ahora, Él derramó su sangre, preciosa sangre, sangre santa, sangre inocente, que hoy nos libera, que hoy nos cubre, que hoy nos rodea, que hoy nos defiende de los demonios, que hoy es escudo alrededor para liberarnos de opresiones, porque estamos en un mundo rodeado de tinieblas. Y hay una verdad, el pastor hablaba de una verdad y de una luz maravillosa que es Dios. Pero ¿quién lo ve a Dios? Todo el tiempo estamos viendo sombras. Pero qué maravilloso es encontrarse con ese Dios. Y todos podemos encontrarnos con Dios mediante la fe en el Hijo. ¿Qué nos pide Dios para encontrarnos con Él? Que creamos en el Hijo. Que creamos en esa muerte. Que creamos en ese sacrificio. Y solo el creer que en ese sacrificio está mi salvación. Pero a veces no terminamos de entender lo que es salvación. El Señor, cuando dice que Él vino a salvarnos, la palabra es rescatar, liberar. No solo vino a salvarnos porque estábamos perdidos e íbamos caminando, que es muy, muy importante. Íbamos caminando al infierno. Por cuanto vivíamos en una vida de pecado, rebeldía, lejos de Dios. Nuestro destino, el fin era muerte, porque la paga del pecado era muerte. Vivíamos en un pecado que nos parecía lindo, pero que nos iba destruyendo, porque todo lo que parece lindo destruye. Todo lo que parece lindo, qué sabroso, qué lindo, pero destruye. Te dígale a un drogadicto si no le gusta drogarse, le va a decir que sí, y lo está consumiendo. Pregúntele al alcohólico, le va a decir que le gusta el vino, claro, pero lo está destruyendo. ¿Por qué la gente no puede dejar de fumar? Porque para ellos fumar es pero lo está consumiendo. No todo lo que es lindo para nosotros nos hace bien. Y vivíamos deleitándonos en esa maldad y en ese pecado, pero íbamos camino a la muerte. Y el Señor, viéndonos que nos íbamos a perder, nos amó tanto que envía a su Hijo para que su Hijo reciba el castigo de nuestra maldad, para que nosotros, cuando creamos en Jesús, pudiéramos reconciliarnos con el Padre, volvernos en amistad con el Padre. Ahora, usted creyó en Jesús. ¿Cuántos creyeron en Jesús? ¿Cuántos creen en la cruz? No sé si llega a entender el valor de la cruz, el poder de la cruz. Me gustaría que usted lo entienda mucho más. El poder de la cruz, el poder de la sangre, lo que se mueve en la cruz, lo que se mueve en la sangre. Pero el Señor, cuando usted creyó en el Señor no terminó ahí la obra. Yo creí en el Señor, usted creyó en el Señor, pero el Señor tiene que seguir un trabajo aquí, diga,
aquí en mi interior. Porque vinimos lastimados, vinimos dañados. El pecado nos ha lastimado. Entonces cuando venimos al Señor, Dios empieza a revelar en todas las áreas. A Dios le interesa rescatarlo, le interesa liberarlo. Dios no lo va a dejar a medias. Oramos por Diego y decimos, hablábamos hoy con los familiares y nos preocupa el daño que el agua puede haber hecho en sus neuronas. Y oramos y le decíamos, Señor, si lo vas a salvar, haz la obra. Cuando oramos por un niño que nació con problemas porque le faltó el oxígeno, porque tuvo un problemita con el cordón, oramos y ¿qué le decimos? La obra completa. Dios viene a hacer en nosotros la obra completa. Dios no te deja media. Dios quiere ver un hombre feliz, una mujer feliz, libre, dichosa. Porque cuando una mujer o un hombre se encuentra con Dios, es el modelo. Un hombre y una mujer es el modelo de la obra de transformación de Dios. Un hombre y una mujer que se encuentra con Dios es el modelo del amor perfecto de Dios. Una persona es transformada y esa persona muestra la capacidad de poder y de amor de Dios en una persona. Entonces cuando usted se mira a usted misma, usted tiene que usted mismo anhelar que Dios haga en usted la obra completa. Y no se resigna a vivir enferma, no se resigna a vivir atada, no se resigna a tener problemas emocionales. Usted tiene que avanzar en su fe y en su búsqueda en Dios y en el conocimiento de la palabra hasta llegar a estar completa. A decir, el Señor me sanó por completo, me liberó por completo, hizo de mí una mujer nueva, un hombre nuevo. El pasado quedó atrás. Porque el pasado no nos persigue. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Cuando yo llegué al Señor, Dios me da la oportunidad de nacer de nuevo. Y cuando yo nazco de nuevo, ya no más culpas. Nazco de nuevo, no hay más historia. Porque lo que vivo ahora, lo vivo en Él. Lo que vivo ahora, lo vivo en su amor. Lo vivo en su misericordia. Lo vivo en su poder. Él es su obra perfecta. Él es la obra perfecta en mí. Su amor me basta. Por eso a veces estamos por falta de conocimiento, mirando todo el tiempo hacia atrás. Lo que ya no tenemos. Hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que ya no están y hay cosas que se perdieron y hay cosas mejor no recuperarlas. Entonces, lo único que tenemos hacia atrás, puede haber cosas lindas, pero es dolor. Entonces, lo que hace el Señor es enseñarnos a caminar con Él. Y cuando caminamos con el Señor nos lleva, dice la palabra, de experiencia en experiencia. Pero esas experiencias las tengo que disfrutar. Esas experiencias tengo que tener el entendimiento de que nací de nuevo en una vida con Dios y ya no soy yo, sino que es Dios en mí. Y Él va a empezar a direccionar y Él va a empezar a hablar y Él me va a empezar a gobernar de una manera tal que yo voy a empezar a ver cosas sobrenaturales en mi vida que yo nunca había visto y empezar a entender y a conocer cosas del Espíritu que yo no conocía porque yo estaba muerta, pero ahora tengo vida y mi vida es la vida del Espíritu. Lo que yo vivo ya no lo vivo en la vieja vida, lo vivo en la vida de Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que buscar. Por eso tu conversación no puede ser igual que la del vecino. No podemos hablar igual que el vecino, no puedo estar quejándome como el vecino, porque yo tengo otra visión, otra mirada, otro pensamiento, otra fe. Él guía mis pasos. Él aprueba el camino. Él ya preparó lo que está por delante. Yo tengo que entender al vecino y decirle, sí, vecino, confía en Dios, porque yo eso es lo que hice. He dado mi vida a Dios y estoy confiando que Él dirige mis pasos, que Él tiene cuidado de mí. Donde quiera que estemos, Él va a ser mi proveedor, mi ayudador, mi sanador, mi libertador, porque Él es Dios sobre. ¿Qué es de nosotros sin Dios? Cuando no le conocíamos, vivíamos así como
huérfanos. Pero hoy que le conocimos es una dependencia. Todo el tiempo, todo es ir a Dios. Por eso tenés que tener una relación personal con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener una relación con Dios, un comunicarnos con Dios, un hablar con Dios, un pedirle a Dios, ir a las Escrituras y pedirle a Dios que Dios nos hable, porque tenemos que conocer a ese Dios a quien servimos. Tenemos que conocer a ese Dios con quien caminamos. Tenemos que entenderlo, saber qué es lo que Él quiere. Y miren, San Juan capítulo 12, verso 47 dice, San Juan 12, 47. Bien. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Nosotros como somos de aquí abajo, todo el tiempo estamos juzgando. Y hoy juzgamos y mañana conversamos y nos aclaran la cosa y decimos, ay, che, no era así, pero ya pequé. ¿Usted me entendió? Todo el tiempo juzgamos. Ay, mira este. Ay, y después por ahí conocemos un poquito más, entendemos un poquito más, nos explican las cosas y nos damos cuenta que hemos juzgado equivocada. Pero ya juzgamos, porque el juzgar está en esta vieja naturaleza, en la forma de vivir de aquí abajo. Pero mire lo que dice Dios, que Dios está esperando que nosotros oigamos, no lo que dice la gente aquí abajo, sino que sus palabras. Dios dejó las palabras. Dios no solo envió a su Hijo, sino que el Hijo trajo un mensaje. Y nosotros tenemos que escuchar ese mensaje y creer ese mensaje. Porque la relación con el Padre es a través del Hijo. Si yo no creo en el Hijo, no creo en el Padre. El Hijo me bendijo amigándome con el Padre. Yo tengo que amar al Hijo y amar su palabra. Dios mandó al Hijo y el Hijo nos soltó la palabra. Yo tengo que amar al Hijo y amar la palabra que el Hijo nos dejó. ¿Sí? Ahora mire lo que dice. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Y quién le va a juzgar? ¿Nosotros? No, diga conmigo, nosotros no juzgues porque es pecado. Decirle al que está al lado y que le duela. Deja de juzgar. No peques más. Volvemos, porque ya me perdí. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Oh. Chao. Toda la palabra que vos oís te condena. Todo lo que vos oíste te condena. Si lo obedeciste, creciste. Pero si lo rechazaste, un día cuando el Señor te pida cuenta, te va a decir, si vos lo sabías, si vos lo oíste, si a vos te lo enseñaron, si a vos te lo predicaron, ¿por qué no lo obedeces? Es una relación con Dios. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más? Queremos más materialmente, queremos más familiarmente, queremos más que el Señor nos sane, pero tenemos una necesidad interior y es que Dios se nos revele. Porque cuando Dios se revela, muchas cosas de afuera empiezan a cambiar. Cuando Dios se revela en nuestro corazón y empieza a obrar en nuestro corazón, muchos problemas familiares se resuelven, muchos problemas materiales se resuelven, muchos problemas de salud se resuelven. Tenemos que hablar con Dios, tenemos que ser sinceros con Dios. Él es la luz.
Él es el que nos conoce más que nosotros mismos. Y Él es el que dice, hijo, no quiero que estés triste. No quiero que te sientas solo. No quiero que tengas esa manera de pensar. ¿Hasta cuándo ya? ¿Hasta cuándo teniendo un pensamiento? ¿Hasta cuándo una reacción? ¿Hasta cuándo ser de esa manera? Cuando Dios nos llamó a ser nacer de nuevo. Pensamientos nuevos. Es que hay que abrazarlo al Señor. Hay que amarlo al Señor. Dejarlo entrar y que Él tome toda la autoridad. Proverbios 20:27. Cuando el Señor entra, va a entrar hasta donde nosotros le permitamos. Yo puedo conocer a alguien y esa persona me puede decir que es cristiano, que es hijo de Dios. Y yo voy a conocer a Dios a través de esa persona. Póngale que es mi amiga. Y mi amiga me dice, yo soy cristiana. Entonces yo voy a identificar a Dios a través de ella. Pero si ella tiene malos pensamientos, malos deseos, actitudes, ¿qué voy a pensar yo? ¿Qué va a pensar usted? ¿Así actúa Dios? ¿Así son los hijos de Dios? ¿Sí o no? Claro. Por eso Dios viene a hacer de nosotros nuevas criaturas. Porque Él dice que Él nos llama a convertirnos, volvernos de una manera de vivir, de una manera de ser. Que cuando las personas se acerquen a nosotros, nosotros mostremos a Cristo. Con nuestro hablar, con nuestro pensar, que vean un pensamiento sano, una actitud justa, correcta, un corazón libre, sano. Y digan, wow, Dios está en él. Mire, cuando Dios lo llamó a Abraham, Abraham vivía con su familia en una ciudad muy idólatra, Ur de los Caldeos. Y no tenía hijos, tenía nada más que su esposa. Un padre que quedó entristecido porque no pudo superar la muerte de un hijo. Y Dios lo mira a Abraham. No existía Biblia, no existía iglesia, no había líderes. Era Dios hablando a Abraham. Cero religión. Para que usted tenga un poquito de idea de lo que le estoy hablando. Dios le habla a Abraham. Le dice, salí de esta tierra, porque yo quiero hacer algo con vos. Y si te quedás aquí, no lo voy a poder hacer. La transformación que Dios quería hacer en Abraham, no la iba a poder hacer rodeado de gente contaminada, con una manera de pensar, con una fe idólatra, con una rebeldía. Lo iban a ahogar. La vida que Dios quería en Abraham la iban a ahogar, la iban a matar. Dios le tiene que decir, aléjate, anda, empezá a caminar, aléjate, anda, yo tengo una tierra para vos. Empezá a caminar, yo te voy a decir dónde es el lugar, porque yo ahí te voy a bendecir. Pero Abraham lo creyó. Tremendo. No había religión, usted me está entendiendo, no había Biblia. Era Dios hablándole a Abraham. Y Abraham creyó que era Dios. Y le obedeció y salió. Y Abraham nunca se separó de Dios. Hizo toda su vida dependiendo de Dios. Dios le hablaba. Dios llegó a decir, Abraham, mi amigo. Así. Dios dijo a Abraham, mi amigo, porque Abraham hablaba con Dios y Dios hablaba con Abraham. Dios no le escondía las cosas que iba a hacer a Abraham. Dios sabía que Abraham se deprimía. Y cuando Abraham se deprimía y se encerraba en como usted y yo cuando nos agarra el ataque y nos metemos en la cama y nos tapamos acá. Bueno, Abraham hacía lo mismo, se encerraba en la carpa y no salía. Porque no veía respuesta.
como usted y como yo. Y Dios iba a buscarlo. Y le decía, vamos, Abraham, yo te voy a dar lo que vos estás esperando. Tranquilo, dale, que la bendición viene. Y Abraham le creía a Dios y se levantaba y salía porque Dios le hablaba. Nosotros necesitamos eso. Hablar con Dios. Y cuando vos vas a hablar con Dios, Dios te va a hablar por la palabra. Dios te va a hablar por una canción. Dios te va a hablar por la prédica del pastor. Dios te va a poner un sentir acá. Porque tanto escuchar la palabra, tanto escuchar alabanza, Dios empieza a transformar, a moldear, a trabajar aquí adentro. Porque ya no te estás alimentando de la afuera, te estás alimentando de las cosas del reino. De las cosas del reino. Entonces dice, lámpara de Jehová es el espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios ve lo que nadie ve. Lo que vos crees que nadie ve, Dios lo ve. Lo que vos crees que nadie sabe, Dios lo sabe. Lo que trataste de callar, de esconder, de tapar, de no decir, Dios lo sabe. Y Dios sabe que muchas cosas que están escondidas ahí son el motivo de tu tristeza, son el motivo de tu soledad, son el motivo de que tu economía no arranque, son el motivo de los problemas familiares, son el motivo de tantas cosas. Por eso dijo Fernando recién, un muchacho lloraba porque se separó, que venga a la iglesia. ¿Qué va a hacer? Que reciba a Jesús. ¿Y qué va a hacer? Cuando Jesús entra es luz. Cuando Jesús entra empieza a alumbrar. Y ese muchacho va a entender muchas cosas que no entendía. Y ese esposo va a poder ir a buscar a su mujer y va a poder rehacer lo que se había destruido. Necesitamos la luz y la luz la tiene Dios. Caminamos en sombra, en oscuridad. Y en esa oscuridad, ¿sabe qué hay? ¿Sabe qué hay en la oscuridad y en las tinieblas? No lo quiere decir, ¿no? Algo que usan los hombres acá. Empieza con D y termina con monio. Los demonios. Hay hombres que usan monios. Los demonios. Es una realidad. Una casa puede estar llena de luz o una casa puede estar llena de tinieblas. Una vida puede estar llena de luz o puede estar llena de tinieblas. Y usted puede decir, pastora, yo soy buena, yo te creo. Pero el buena no salva. El buena no evita que los demonios hayan entrado. Porque podemos ser buenas, pero estamos llenos de pecados. Entonces tenemos que correr a Jesús. Tenemos que correr a Jesús. En estos días cuando estaba ayunando, sentí una tristeza tan grande. Y decía, Señor, ¿qué es esta tristeza que siento? La tristeza por el pecado. El pecado, hijo, nos separa de Dios. Por eso íbamos camino al infierno. Por eso Jesús tuvo que venir a morir. Y cuando nosotros persistimos en el pecado, nos separamos de Dios. Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Y cuando nosotros pecamos, estamos dañando a Dios, lastimando a Dios, ofendiendo a Dios. Si ya creímos en Jesús, si ya entendimos el sacrificio de la cruz, ¿por qué insistir en el pecado? ¿Por qué insistir en ese pecado que mató a Jesús? ¿Por qué insistir en ese pecado que me roba la bendición, me roba la paz, que abre puerta a los demonios? ¿Por qué insistir en el pecado que sabemos que a Dios lo entristece? Deberíamos odiarlo. Deberíamos odiar el pecado. Decir eso no, porque ofende a Dios. Pero ¿sabe, pastora, cómo se hace? Acercándonos a Dios. Acercándonos a Dios. Cuanto más cerquita de la luz, más lejos de la tiniebla. Cuanto más cerquita de la luz, más fuerza contra
las tinieblas. Cuanto más cerquita de la luz, más rodeado, fortalecido contra las tinieblas. Dios está contigo, Dios está contigo. Míralo a Él, habla con Él, búscalo a Él, llena tu mente de Él, llena tu corazón de Él. Más luz, decí conmigo, menos tiniebla. Más luz, menos tiniebla. Más luz, menos tiniebla. Más luz, más presencia. Más luz, más bendición. Más luz, más paz. Más luz, más libertad. A medida que me acerco a la luz, me alejo de las tinieblas. La luz crece, me envuelve, me rodea, me atrapa, y las tinieblas tienen que retroceder. Nosotros somos como un premio por el que el diablo pelea. Por mucho tiempo te tuvo y te perdió. Y no se resiste a perderte. Entonces viene y viene de diferentes maneras para volver a esclavizarte, para volver a tenerte bajo sus pies. Porque el diablo siempre nos tuvo debajo de sus pies, esclavos, con vicios, con depresiones, con tristeza, con pecado. Si tú te amas, pelea por tu libertad, pelea por tu vida espiritual, y dile al diablo: ya no tienes más autoridad, ya no tienes más autoridad. Yo soy de Cristo. Vete con tus mentiras, vete y échalo con pensamientos, con actitudes, y empezá a buscarlo al Señor. Es necesario, iglesia, ayunar. Es bueno ayunar, te va a hacer bien a la salud, pero ¿sabes qué? Te va a limpiar la cabeza, la mente, te la va a renovar, y vas, como estás ayunando, vas a estar escuchando alabanza, vas a leer la Biblia, vas a orar, vas a crecer en fe, y tu vida espiritual va a ser fortalecida. Yo te aconsejo que una vez a la semana, si podés 2 mejor, una vez a la semana te presentes delante de Dios en ayuno y le digas: Señor, santificame, purificame y limpiame. Limpia mi interior y háblame. Porque Dios tiene que hacer muchas sanidades. Dios tiene que romper ataduras. Dios tiene que hacer un montón de cosas. Él lo está viendo. Él lo está viendo. Él está viendo cuántas cosas en mi corazón todavía no fueron transformadas. Cuántas áreas de mi vida todavía no están bajo la luz. Todavía son una puerta abierta por donde el enemigo me tiene dominado. Entonces, por un lado, agrado a Dios, pero por el otro lado entristezco a Dios. Y ese lado que está en oscuridad, ese lado que me lleva a entristecer a Dios, ese es el lado por donde entra la tristeza, por donde entra todo es eso que no me deja ser libre. Dios nos llamó a ser completamente libres. Ponte de pie en esta noche y dile: Señor, aquí estoy. Él te conoce por tu nombre, dile tu nombre. Dile: Señor, aquí estoy. Soy yo. Soy ese niño, ese bebé que formaste en el vientre de mi madre. Quiero que me preste atención lo que le voy a decir. Yo soy ese bebé que formaste en el vientre de mi madre. Ese bebé que vos amaste. Muchas cosas me pasaron, decíselo. Muchas cosas me pasaron. Pero estoy aquí por tu misericordia. Porque hasta aquí, Señor, me ayudaste, me guardaste. Ahora, Señor, tú eres la lámpara que alumbra mi interior. Y tú sabes que hay un montón de cosas que todavía necesito sanar, liberar. Señor, quiero esa vida de libertad. Quiero esa vida de seguridad. Quiero esa vida plena. Quiero sentir tu presencia dentro mío con libertad. Poder orar contigo con libertad, poder hablar contigo con libertad, poder, Señor, crecer en las cosas espirituales. Decirle: no voy a permitir que el enemigo me detenga. Decirle: diablo, no voy a permitir que me separes de mi Cristo. No voy a permitir que me detengas en el crecimiento. En esta noche te ato y te echo de mi mente. Te echo de mis emociones, te reprendo en el nombre de Jesús. Renuncio a oír tus mentiras,
Renuncio a oír tus tentaciones. Renuncio a obedecer cuando me llevas a lo malo. Renuncio a obedecer a reacciones en mi carácter. Renuncio a la falta de perdón. Renuncio al resentimiento. Renuncio a la crítica. Renuncio a la murmuración. Renuncio a la queja. Renuncio al juzgar. Renuncio a mis enojos. Renuncio a la ira. Renuncio a la violencia. Renuncio a tantos pecados ocultos. Porque yo quiero ser de Cristo. Y en esta noche quiero ser alumbrado, totalmente alumbrado. Y quiero poder decir que todas las áreas de mi vida están bajo el control y la autoridad. Decí conmigo, todas las áreas de mi vida están bajo el control y la autoridad y el gobierno del Espíritu Santo. Yo le di mi corazón al Señor y el único dueño de mi alma, mi mente y mi cuerpo es el Señor. Por lo tanto, en el nombre de Jesús te vas. En el nombre... Ahora empezá a adorar al Señor. Empezá a orar, voy a orar por ustedes. Empezá a orar, empieza un tiempo nuevo, empieza un tiempo de determinación, de acercarnos a la luz, de agradar a Dios, de buscar al Señor para ser libres, libres para amar, libres para bendecir, libres para servir, libres para disfrutar, libres para conquistar, para alcanzar, para avanzar. Dios te llamó a avanzar, hijo. Dios te llamó a conquistar. Dios te llamó a servirle con libertad, con alegría. Dios quiere sanar tu economía. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu familia, pero Dios tiene que empezar con tu corazón. Dios tiene que empezar con tu corazón. Por eso en esta noche adórale, adórale, adórale. Adórale, llénate del Señor. Llénate. Porque los demonios se tienen que ir. Esos demonios que entraron para enfermarte, para deprimirte, para detenerte, se tienen que ir. Adórale. Sí, Señor. Solo Cristo. Cristo reina en mi vida, en mi mente, en mi alma. Señor, todo es para ti. Toda mi vida, mi tiempo, todo es para ti. Mis ojos son para ti. Mi boca es para ti. Mi vida es tuya. Mi vida escondida en ti. Mi vida bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. No voy a pecar contra ti. No te voy a ofender. No te voy a fallar. Todo tuyo, todo para ti. Si vivo, vivo para ti. Si canto, canto para ti. Sí, Señor. Adórale. Sí, Señor. Todo de Cristo, iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, una iglesia que le conoce, una iglesia que escucha su palabra y la obedece, una iglesia que obedece, que ama, que sirve. Sí, Señor. Una iglesia llena del Espíritu, llena. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, ven y llénanos. Te adoramos, Señor. Diablo, en esta noche te ato y te quito autoridad en el nombre de Jesús. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. Te ordeno que suelte la vida. Te ordeno que suelte la vida en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Te ato, Satanás, te quito dominio, te quito autoridad, te despojo. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Suelta ahora en el nombre de Jesús. Vete en el nombre de Jesús. Suelta la mente en el nombre de Jesús. Suelta el alma. Vete. Suelta las emociones. Vete en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, hay libertad sobre el cautivo, libertad sobre el oprimido. Todo espíritu inmundo lo ato, lo reprendo. Vete, diablo, vete con todos tus demonios en el nombre de Jesús. Vete. Adórale, iglesia, adórale. Dale tu corazón, dale tu vida, dale todo. Señor, más de ti.
Una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa. Una iglesia que no baja los brazos. Una iglesia que nada lo detiene. Una iglesia que clama de día, clama de noche. Una iglesia que recibe palabras. Una iglesia llena del Espíritu es la que el Señor viene a buscar. Iglesia, despiértate, despiértate. Busca al Señor. Búscale, búscale. Búscale de día, búscale de noche. Si te despiertas en la madrugada, levántate y ora. Te despiertas temprano, levántate y ora. Porque el Señor va a empezar a llamarte. Va a empezar a desvelarte para que ores. Ora por tu vida, por tu casa, por tu familia. Ora para que el Señor entre. Dale la autoridad en tu casa al Señor. Dile, Señor, yo quiero que el trono en mi casa lo tengas tú. La autoridad en mi casa la tengas tú. Y que las tinieblas se vayan. Tú tienes toda la autoridad para decirle al diablo, vete de mi casa. Con todos tus demonios. De enfermedad, de miseria, de tristeza, de pelea, de contienda. Se terminó tu tiempo. Decile conmigo, hijo. Diablo, se terminó el tiempo de castigarme, de molestarme, de oprimirme, de angustiarme. Se terminó tu tiempo. Y en esta noche yo le voy a buscar. Yo voy a aceptar. ¿Cuántos aceptan el desafío? Levantarse en ayuno. Yo sé que le va a costar hasta que empiece a hacerlo. Le va a costar un día, 2 días. Luego, el día que no ayune se va a sentir mal. Porque el Espíritu Santo lo va a traer. Empiece a hacerlo un día, 2 días y va a ver que después es algo que es natural. Y cuando no lo haga va a sentir que algo hizo mal. Porque no le dedicó ese día al Señor. El Señor lo está llamando. Porque el Señor quiere entrar en su casa y quiere hacer cosas maravillosas. Pero debemos darle el lugar a Él, toda la autoridad. Adórele. Y si hay alguien que quiere en esta noche recibir más, pase adelante. Adórale, adórale, adórale. Adórale, hijo, busca su presencia.